Capítulo 6. Memoria, lógica, ética. El título con que encabezo este capítulo puede dar lugar, con facilidad, a un equívoco. Podría parecer que el autor cree que los valores lógicos y éticos son objetos exclusivos de la psicología empírica, y que el fenómeno psíquico, así como la sensación y el sentimiento, la lógica y la ética, constituyen subsecciones de la psicología y fundadas en ella. Declararé inmediatamente que considero esta opinión, el psicologismo, como completamente falsa y perniciosa. Falsa, porque la subordinación jamás puede lograrse, y pronto hemos de convencernos. Perniciosa, porque daña no tanto a la lógica y a la ética como a la psicología. La exclusión de la lógica y de la ética de los fundamentos de la psicología, y su inclusión en un apéndice de esta última es correlativa al crecimiento desmesurado de la teoría de las sensaciones, teniendo de común con esta todo lo que en el terreno de la conciencia se presenta como psicología empírica. Un montón de huesos descarnados sin soplo de vida, del que ha sido eliminado todo lo que representa una verdadera experiencia. En lo que se refiere a las desgraciadas tentativas de emplear la lógica y la ética como materiales con los que se vaya construyendo la argamasa de la psicología, y así estructurar el delicado edificio de la vida anímica, no presento, al menos, objeción alguna para Brentano y su escuela, Stumpf, Meinong, Hofler, Ehrenfels, A.T.H. Lipsy G. Emmons, ni tampoco a las opiniones semejantes de Mach y Avenarius. Pero por principio me sitúo en aquella otra dirección representada por Windelband, Cohen, Nator, F. J. Schmidt y particularmente por Husserl, quien, partidario antes del psicologismo, ha llegado luego al convencimiento de la imposibilidad de mantener este punto de vista, dirección que contra el método genético psicológico de Hume hace valer y mantiene el pensamiento crítico trascendental de Kant. El objeto de este trabajo no es ocuparse de las normas generales y supraindividuales de la acción y del pensamiento, ni de las condiciones del conocimiento, sino que desde el comienzo al fin trata de establecer las diferencias entre los hombres sin pretender extenderse a todos los seres en general, incluso a los ángeles celestes, como sostiene, al menos en su pensamiento fundamental, la filosofía kantiana. De aquí que debamos permanecer dentro del campo psicológico, no psicologístico, aunque cuando sea necesario se intente una consideración formal, o al menos se haga notar que en este o en aquel punto el derecho exclusivo pertenece al método lógico, crítico y trascendental. El título de este capítulo se justifica de otro modo. Las investigaciones completamente nuevas, y, por consiguiente, difíciles que hasta ahora hemos realizado, indican que la memoria humana se presenta en íntima relación con cosas cuyo parentesco parece que nadie ha intentado buscar. El tiempo, el valor, el genio, la inmortalidad pueden mostrar una notable dependencia con la memoria. Dependencia que evidentemente nadie sospechó todavía. Esta casi absoluta falta de referencias reconoce una causa profunda. Podríamos decir que la responsabilidad radica en la deficiencia y en la ineptitud que fueron hasta ahora compañeras constantes de las teorías de la memoria. Aparece en primer término la doctrina fundada ya a mitad del siglo XVIII por Charles Bonnet y elaborada en el último tercio del siglo XIX por Waldering y Mach, según la cual la memoria humana no es otra cosa que la función general de la materia organizada que reacciona más fácil y rápidamente a aquellas nuevas excitaciones que se asemejan más o menos a las precedentes que a las excitaciones completamente nuevas. Según esta teoría, la memoria es un fenómeno de adaptación en el sentido de Lamarck, el resultado de estímulos repetidos sobre los organismos vivos. Ciertamente, existe algo de común entre la memoria humana y aquellos hechos, por ejemplo, el incremento de excitabilidad refleja por la frecuente repetición de las excitaciones. Idéntico elemento se observa en la continuación y la persistencia del efecto pasado el momento de la primera impresión. En el capítulo 12 volveremos sobre el tema para explicar los fundamentos de este parentesco. Existe, sin embargo, una diferencia enorme entre el robustecimiento de un músculo por la adaptación a repetidas contracciones, entre el habituamiento de los arsenicófagos o de los morfinómanos a las dosis cada vez más elevadas de veneno, y el recuerdo que el hombre posee de sus anteriores vivencias.
En el primer caso, la huella de lo que ya ocurrió tan solo es perceptible en lo que está ocurriendo, mientras que en el segundo reaparecen situaciones anteriormente vividas, y, lo mismo que las antiguas, se presentan a la conciencia como eran, con toda su individualidad, y no simplemente como un efecto ulterior de un residuo que se ha hecho utilizable. La identificación de los fenómenos sería tan ilógica que renunciamos desde ahora a una ulterior mención de este aspecto biológico general. La doctrina de las asociaciones como teoría de la memoria está ligada a hipótesis fisiológicas, desde el punto de vista histórico a través de Ardley, y desde el punto de vista material a través del concepto de habituamiento. Dicha doctrina atribuye la memoria al engranaje mecánico de las representaciones, de acuerdo con 4 leyes. Desprecia el hecho de que la memoria continua del hombre, sea en el fondo un fenómeno de la voluntad. Puedo recordar una cosa, si realmente lo pretendo, oponiéndome, por ejemplo, a mi deseo de dormir, si es que verdaderamente he decidido reprimir ese deseo. En la hipnosis, durante la cual es posible recordar todo lo que se ha olvidado, se impone la voluntad de un extraño sustituyendo a la propia que se halla debilitada, y de este modo se obtiene nuevamente la demostración de que es la voluntad la que busca las asociaciones adecuadas, que toda asociación es determinada por la percepción profunda. Nos hemos visto obligados a anticipar así algunos de los conceptos que se desarrollarán más tarde acerca de las relaciones entre la psicología de las asociaciones y la psicología de las apercepciones. Con la psicología de las asociaciones, que descompone primero la vida psíquica, y se figura poder recomponer los diferentes fragmentos resultantes, se halla relacionada aquella tercera confusión que, a pesar de las fundadas y casi simultáneas objeciones de Avenarius y de Fring, establece diferencias sensibles entre la memoria y el reconocimiento. Para reconocer un objeto no es necesario reproducir la impresión primitiva, aun cuando también en una parte de los casos las nuevas impresiones parecen tener la tendencia de despertar la primitiva. Pero al lado de este tipo de conocimiento existe otro inmediato, tan frecuente como aquel, en el cual la nueva impresión no aparece vinculada con una asociación, sino que lo visto, lo oído, etc., se presenta únicamente con un tinte específico, tinge, según diría James, con aquel carácter que Avenarius denominó el notal das notal, y Fring la cualidad de lo conocido. Al que regresa a su patria le parecen conocidos los caminos y senderos, aun cuando ya no sepa nombrarlos, no sea capaz de orientarse y tampoco pueda recordar los días en que pasó por ellos. Una melodía me puede parecer conocida sin que yo sepa cuándo y dónde la he oído. El carácter en el sentido de Avenarius, del conocimiento, de la familiaridad, etc., pudiéramos decir que hilota sobre la impresión sensorial misma. El análisis nada sabe de asociaciones cuya fusión con mi nueva sensación debería, según las afirmaciones de una pseudo-psicología presuntuosa, provocar directamente el nuevo sentimiento. El análisis puede distinguir perfectamente estos casos de aquellos otros en que ya de un modo apenas perceptible, en forma de énide, se asocia realmente el primitivo acontecimiento. Esta distinción también es necesaria en la psicología individual. En los hombres superiores, la conciencia de un pasado no interrumpido es siempre tan viva que cuando, por ejemplo, vuelve a encontrar casualmente a un conocido, reproduce de inmediato el último encuentro como un suceso independiente y aislado, mientras que en los individuos mediocres el simple sentimiento del conocimiento que le permite reconocer suele presentarse únicamente cuando consiguen reconstruir por entero aquel encuentro, incluso con todas sus particularidades. Para concluir, al plantearnos la pregunta de si algunos otros organismos, aparte del hombre, poseen la facultad, que se debe distinguir de todas las que ofrezcan alguna semejanza con ella, de hacer revivir en su totalidad anteriores momentos de su vida, tendremos que responder muy probablemente con la negativa. Los animales no podrían permanecer horas y horas tranquilos e inmóviles en un lugar si pensaran en su vida pasada o recorrieran con el pensamiento el porvenir.
Los animales tienen cualidades para conocer y sentimientos de espera: el perro que festeja a su dueño cuando regresa al hogar después de muchos años, los cerdos que aguardan delante de la puerta del matarife, la yegua en celo cuando es conducida hacia el semental, pero no poseen ningún recuerdo ni ninguna esperanza. Los animales son capaces de reconocer, pero carecen de memoria. Siendo la memoria una propiedad particular que no debe confundirse con los campos inferiores de la vida psíquica, y teniendo en cuenta que es exclusiva del hombre, no puede sorprender que se halle en relación con aquellos fenómenos superiores, como los conceptos de valor y de tiempo y la necesidad de inmortalidad que no tienen los animales, y que son los que permiten que solo el hombre sea genial. Y si esta es una cualidad limitada al hombre, una esencia profundamente humana, que encuentra su expresión en todas las cualidades particulares de éste, debe esperarse que también los fenómenos lógicos y éticos, que faltan, lo mismo que la memoria, en los restantes seres vivos, deben estar en cierta relación con aquella. Se trata ahora de encontrar esa relación. Puede ser útil partir del bien conocido hecho de que los mentirosos tienen mala memoria. Está perfectamente establecido que los embusteros patológicos casi carecen de memoria. Los hombres embusteros, de los que más tarde volveremos a hablar, no son en realidad frecuentes. Teniendo en cuenta lo que antes se ha dicho acerca de la memoria de las mujeres, y observando que en el sexo masculino la mentira corre parejas con la falta de memoria, se comprende que los refranes, los cuentos y las poesías festivas nos pongan en guardia contra la mendacidad femenina. Se comprende que un ser cuya memoria fuera tan mínima que todo lo que ha dicho, hecho o sufrido solo se presentara más tarde a la conciencia de un modo nebuloso, caería fácilmente en la mentira, y cuando se tratase de lograr un fin práctico resistiría difícilmente el impulso de mentir. Todavía más fuerte sería esta tentación a la mentira si la memoria de ese ser no fuera del tipo continuo, característico del hombre, sino que, por el contrario, fuera como en la mujer, discontinua, sin ligazón, diluida en los acontecimientos contemporáneos, en lugar de sobreponerse a ellos, o cuando no refiriera, como en el hombre, todos los sucesos a una única base que sirviera de apoyo. Es decir, cuando faltara un centro de la percepción que constituyera el núcleo de todo el pasado, y cuando el ser no se sintiera y supiera el mismo en todas las situaciones de su vida. Es frecuente entre los hombres que alguna vez no se comprendan a sí mismos, y así se observa que muchos individuos cuando piensan en su pasado sin que esto pueda ponerse en relación con los fenómenos de la periodicidad psíquica encuentran grave dificultad para referir todos los acontecimientos a su personalidad actual, y no llegan a darse cuenta de cómo han podido pensar o hacer lo que pensaron o hicieron en aquellas ocasiones. Sin embargo, saben y sienten, sin tener la menor duda, que así lo hicieron y pensaron. El sentimiento de la identidad en todas las situaciones de la vida falta completamente en la mujer genuina, cuya memoria, incluso cuando es sorprendentemente buena, como ocurre en raros casos, siempre carece de continuidad. La conciencia de la unidad del hombre, que frecuentemente no llega a comprender su pasado, se manifiesta en la necesidad de comprenderse, y esta necesidad lleva inmanente la premisa de que él ha sido siempre el mismo, a pesar de su autoincomprensión actual. Cuando las mujeres piensan en su vida pasada jamás se comprenden a sí mismas, pero tampoco sienten la necesidad de comprenderse, como se deriva del escaso interés que prestan a las palabras de un hombre que les refiere algo de lo que ellas han afirmado en otra ocasión. La mujer no se interesa nunca de sí misma, por esto no existe una mujer psicólogo, ni ninguna psicología femenina creada por una mujer, y le parecen incomprensibles los esfuerzos que realizan los hombres para interpretar su pasado como una serie lógica de sucesos continuos, sin lagunas, ordenados en forma causal, poniendo en relación el principio, el medio y el fin de la vida individual. Desde este punto es posible tender también un puente hasta la lógica a través de un campo de transición. Un ser que como la mujer absoluta, no se sintiese idéntico en los diferentes momentos sucesivos, no poseería ni siquiera la evidencia de la identidad del objeto de su pensamiento en los diversos instantes.
y cuando ambas partes están sometidas a la alteración, falta, por así decir, el sistema absoluto de coordenadas a que poder referir los cambios, y con ayuda del cual nos es posible señalarlos. Un ser cuya memoria no llegase siquiera a permitir la posibilidad psicológica de formular el juicio de que un objeto o una cosa, a pesar del tiempo transcurrido, permanece idéntica a sí misma, y de hacerle, por tanto, capaz de establecer y determinar una magnitud matemática en un cálculo más largo que el anterior, no sería tampoco capaz, en el caso extremo, de superar con su memoria el tiempo infinitamente pequeño que es, psicológicamente, necesario para decir que A sigue siendo A en el momento siguiente, para establecer el juicio de la identidad A igual A, o para formular la ley de oposición que presupone que A no ha desaparecido en forma instantánea de la mente del sujeto. En este caso, y debido a la estrechez de la conciencia, que no tiene ante sí ambos conceptos, es imposible diferenciar A de lo que no sea A. Esto no es un juego de palabras, un malicioso sofisma de las matemáticas, una conclusión desconcertante obtenida de premisas falsamente admitidas. Para evitar posibles objeciones adelantaremos ahora los resultados a que llegaremos más tarde. Es decir, que el juicio de identidad se refiere siempre a los conceptos, jamás a los sentimientos complejos de tales, y que los conceptos, como conceptos lógicos, son eternos y conservan su validez, se consideren o no como sujetos psicológicos constantes. Pero el individuo, al pensar en un concepto, jamás lo hace puramente como concepto lógico, porque no es un ser puramente lógico, sino también psicológico, impresionado por las condiciones de los sentidos. De aquí que solo pueda pensar en una representación general surgida de sus experiencias individuales mediante la recíproca anulación de las diferencias y el refuerzo de las semejanzas, una representación típica, connotativa, representativa, pero que contiene el momento abstracto del concepto y puede ser valorada en este sentido de un modo ejemplar. El hombre debe tener también la posibilidad de mantener y conservar la representación mediante la cual el concepto de hecho no intuitivo se piensa intuitivamente, y a su vez, esta posibilidad le es ofrecida tan solo por la memoria. Si, por consiguiente, le faltara la memoria, faltaría también la posibilidad de pensar lógicamente, esa posibilidad que, por decirlo así, siempre se encarna en un medium psicológico. He aquí, pues, la estricta demostración de que con la memoria también se pierde la capacidad de ejercer las funciones lógicas. Los principios de la lógica no por ello quedan alterados, solo la fuerza para ponerlos en práctica está ligada a una condición. La proposición A igual A presenta siempre psicológicamente una relación con el tiempo, en tanto que solo puede ser manifestada en contraposición con el tiempo. A T1 igual a T2. Lógicamente, tal relación no le es propia, pero más tarde diremos por qué el juicio puramente lógico no tiene particular sentido y necesita esta envoltura psicológica. En consecuencia, el juicio solo puede establecerse psicológicamente en relación con el tiempo, en tanto que se presenta como una verdadera negación de él. Ya hemos dicho antes que la memoria continua significa el triunfo sobre el tiempo, y precisamente esto demuestra que aquella es la condición psicológica para comprender a este. En consecuencia, la memoria continua se presenta como la expresión psicológica del principio lógico de la identidad. Para la mujer absoluta a quien aquella falta, este principio tampoco será axioma de su pensamiento. Para la mujer absoluta no existe el principium identitatis, ni el principium contradictionis, ni el de exclusiterti. No solo estos tres principios, sino también la cuarta ley del pensamiento lógico, el principio de razón, que exige a todo juicio una motivación, necesaria para todo ser pensante, depende del modo más íntimo de la memoria. El principio de razón suficiente es el nervio, la esencia del silogismo. Las premisas con relación a la conclusión son psicológicamente juicios anteriores a esta, que deben ser fijados igualmente por el pensador, del mismo modo que los principios de identidad y de contradicción sirven de protección a los conceptos. Los motivos que actúan sobre el hombre hay que buscarlos siempre en su pasado.
De aquí que la continuidad que domina por entero el pensamiento del sujeto esté estrechamente relacionada con la causalidad. Para que desde el punto de vista psicológico entre en vigor el principio de razón hay que presuponer una memoria continua que conserve la identidad. Como la mujer no conoce esta memoria continua, se deduce que para ella no existe el principium rationis sufficientis. En consecuencia, es exacto que la mujer carece de lógica. Georg Simmel ha considerado esta antigua sentencia como insostenible, porque, en su opinión, las mujeres saben muchas veces obtener consecuencias extraordinariamente correctas. El hecho de que una mujer, en algunos casos concretos, en aquellos que le importa llegar a un determinado fin, proceda de modo consecuente, no es prueba de que esté en posesión del principio de razón, como tampoco es una demostración de que conozca el principio de identidad. El hecho de que mantenga tenazmente y en repetidas ocasiones una afirmación cuya falsedad es conocida hace mucho tiempo. La cuestión es saber si el individuo reconoce los axiomas lógicos como criterios de la validez de su pensamiento, y los considera como norma continua para su juicio. Una mujer jamás llega a comprender que es necesario fundamentar todos los conceptos, y como no posee continuidad no siente necesidad alguna de fundar lógicamente su pensamiento. De aquí la credulidad de todas las mujeres. En casos aislados podrá ser consecuente, pero entonces la lógica no le sirve de medida sino de instrumento, no es la guía sino, la mayor parte de las veces, el verdugo. Por el contrario, cuando una mujer manifiesta una opinión, y el hombre que sea tan necio como para tomarla en serio le pregunta el motivo, la interrogada considerará esta pregunta incómoda y enojosa, porque va en contra de su propia naturaleza. El hombre se siente avergonzado si no fundamenta sus pensamientos, y se cree en el deber de hacerlo los haya o no manifestado, porque se haya obligado a seguir la norma de la lógica en cuanto que la ha establecido una vez por todas. La mujer se irrita ante la exigencia de que su pensamiento deba depender sin excepción de la lógica, le falta la conciencia intelectual, y podría decirse de ella que está afectada de logical insanity. El error más común que se descubre en la conversación de las mujeres, si se quiere examinar realmente su lógica, el hombre por lo general no lo hace y con esto manifiesta su desprecio por la lógica femenina, sería el quaternio terminorum, un desplazamiento debido a la incapacidad de fijar determinadas representaciones, a la falta de una relación con el principio de identidad. La mujer no reconoce por sí misma que deba atenerse a ese principio que nunca le sirve de criterio supremo de juicio. El hombre se siente en deuda con la lógica, la mujer no. Solo de esto depende ese sentimiento de obligación que sirve de garantía de que un hombre se verá forzado a pensar siempre de modo lógico. Quizás el pensamiento más profundo que haya expresado Descartes, que por eso ha sido poco comprendido y suele citarse como una enorme equivocación, es que todo error es una culpa. Pero la fuente de todos los errores en la vida es siempre la falta de memoria. Así, la lógica y la ética que descansan en el deseo de verdad y que coinciden en el máximo valor de ésta, se hallan en relación con la memoria. Comenzamos, pues, a comprender que Platón no estaba equivocado al afirmar que la inteligencia dependía del recuerdo. La memoria no es, por tanto, un acto lógico y ético, pero, al menos, constituye un fenómeno lógico y ético. Un hombre que haya tenido una sensación realmente profunda, se considera casi culpable si observa que media hora más tarde está pensando en otra cosa, aunque ello se debe haber sido solicitado por una causa externa. El hombre se considera falto de conciencia inmoral cuando percibe que desde hace largo tiempo no ha pensado en algún momento de su vida. La memoria es también moral, porque es la única que facilita el arrepentimiento. Todo olvido, por el contrario, es en sí inmoral. Por esto, el respeto es también un postulado moral. Es un deber no olvidar nada, y por esto hay que recordar especialmente a los muertos. Por los mismos motivos lógicos y éticos el hombre busca coordinar lógicamente su pasado y ordenar los acontecimientos en una unidad. He aquí que de golpe nos encontramos con la profunda dependencia entre la lógica y la ética, en la que ya pensaron Sócrates y Platón, que nuevamente descubrieron Kant y Fichte, y que más tarde volvió a ser descuidada y perdida en el olvido.
Un ser que no comprenda o no reconozca que A y no A se excluyen entre sí, no encontrará dificultad alguna en mentir. Es más, para un ser de este tipo no existe el concepto de mentira, ya que su opuesto, la verdad, es ignorado por él. Si tal ser tiene el don de la palabra mentira sin saberlo, incluso sin la posibilidad de reconocer que miente, en cuanto le falta el criterio de verdad. Veritas norma sunt falsi est. Nada hay tan impresionante para un hombre como preguntar a una mujer sorprendida en una mentira: ¿por qué mientes? Y observar que ella, sin llegar a comprender, trata de tranquilizarle con una sonrisa, si es que no rompe a llorar. La memoria por sí sola no basta para aclarar el problema. También entre los hombres está bastante difundida la mentira, y se puede mentir a pesar de que se recuerde con precisión el hecho, que en este caso es sustituido por otro. Tan solo en individuos que falsean el hecho con plena conciencia, puede decirse, con razón, que mienten. Es necesario que exista la idea de verdad, así como del sumo valor de la lógica y de la ética, para poder hablar de la supresión de estos valores a consecuencia de motivos extraños. Cuando tales ideas faltan no se puede hablar de error o mentira sino, a lo sumo, de aberración o de hábito de mentir. No se trata de un ser antimoral, sino de un ser amoral. La mujer es, por consiguiente, amoral. Esa incomprensión absoluta para el valor de la verdad en sí debe encajar más profundamente. De la memoria continua, tal como se observa en el hombre, que es el único que en realidad miente, no puede derivarse la necesidad de verdad, la exigencia de verdad, el fenómeno fundamental lógico-ético, sino que únicamente se encuentra con aquella en estrecha dependencia. Lo que facilita a un hombre colocarse en correcta relación con la idea de verdad, y que, en consecuencia, lo pone al abrigo de la mentira, tiene que ser algo independiente del tiempo, algo inalterable, que en el nuevo momento presenta el antiguo hecho como era anteriormente, para poder crear así una existencia continua. Esto es lo que produce la sensación de responsabilidad de las propias acciones, e impulsa al hombre a buscar la forma de asumir la completa responsabilidad de todos sus actos, tanto recientes como pasados. Esto es lo que conduce al fenómeno del arrepentimiento, a la conciencia de la culpa, o sea, a la imputación de las cosas pasadas a una cosa eternamente igual y, por lo tanto, con un valor en el presente. Esta imputación hecha con gran finura y en un radio de acción mucho más amplio que aquel que puedan pretender la opinión pública y las normas sociales, es un fenómeno completamente independiente que el individuo cumple por sí solo sin que intervengan razones sociales. Por lo tanto, toda psicología moral que pretenda fundar la moral sobre la vida social del hombre y atribuir a ella su origen, es falsa y mendaz en su fondo. La sociedad conoce el concepto del delito, pero no del pecado, o liga a la pena sin pretender alcanzar el arrepentimiento. La mentira no es sancionada por el código sino cuando daña los intereses públicos, o sea en la forma solemne del perjurio, y el error jamás ha sido colocado hasta ahora entre las transgresiones a la ley escrita. La ética social, con el temor de que el individualismo ético no sea suficiente, habla de los deberes del individuo para la sociedad, para los 1.500 millones de seres vivientes, pero no dilata, como pretende, el campo de la moral, sino que lo limita de un modo inconveniente y reprobable. ¿Qué será, pues, el eterno e inmutable centro de la percepción? No puede tratarse de algo inferior a aquello que eleva al hombre por encima de sí mismo, como una parte del mundo de los sentidos, que lo liga a un orden de cosas que solo la inteligencia puede imaginar, y que tiene al mismo tiempo bajo su dominio todo el mundo de los sentidos. No es otra cosa que la personalidad. El libro más sublime del mundo, La crítica de la razón práctica, del que ha sido tomado ese párrafo, ha referido la moral a su legislador, a un yo inteligible diferente de toda conciencia empírica. Con esto hemos llegado en nuestra investigación al problema del sujeto, que ha de constituir el tema de las siguientes páginas.